la floresta somos todos. La carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19 al 27. Como ustedes saben, comenzamos una serie de mensajes o una serie de reflexiones acerca de esta carta del apóstol. Y quiero que todos nosotros podamos esforzarnos en no faltar a esta secuencia de prédicas que nos van a llevar entonces a disfrutar de una misma línea de pensamiento en la carta. Estas prédicas temáticas nos aportan un panorama muy amplio de lo que quería el escritor expresar. Esto no es una carta dirigida a una iglesia como lo es, por ejemplo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, que iban a iglesias específicas, que son las cartas de Santiago, la carta de Tito, Judas, las cartas de Juan, de Pedro. Son cartas abiertas a toda la iglesia en general. Por eso, cuando usted nota y lee en las cartas que van dirigidas a una congregación específica, normalmente esas cartas casi siempre atacaban un problema específico en una congregación. Pero en las cartas conocidas o en las epístolas conocidas como universales, que de paso se ha dicho, la palabra epístola pues significa exactamente carta, ¿cierto? Es eso lo que significa. Y en estas cartas universales, lo que hacen los apóstoles es abordar una cantidad de temas que son en esencia lo que las iglesias deben tener en cuenta, pues digámoslo de esta manera, para tener una buena estructura, para tener una buena conducta, para desarrollar hábitos, para desarrollar actitudes correctas, no solo entre la congregación, sino también para con los de afuera. Recuerden que el reflejo de todo el conocimiento que usted y yo tengamos de las Escrituras va a ser realmente evidenciado lo efectivo de ese conocimiento o el gran aporte de ese conocimiento se va a ver realmente revelado o manifestado para con los de afuera. Estas cartas universales de los apóstoles pretendían que tuviéramos mucho cuidado del testimonio que reflejábamos para con los de afuera. En algunas ocasiones hemos tenido la oportunidad de reflexionar. Alguien lo expresaba de esta manera, que nosotros cuando llegamos a la congregación nos venimos vestidos de cristianos, pero que al salir es como si afuera hubiese un perchero donde dejamos ese vestido de cristianos, porque en el culto todos somos más que santos, ¿verdad? Casi que tenemos esa tendencia a competir con la santidad de Dios, pero cuando salimos como que volvemos y dejamos en el perchero nuestro ser cristiano, ser creyentes. Alguien lo expresaba así: no le estoy diciendo que usted sea así, porque sé el conocimiento que usted ha recibido, que usted ha adquirido, que usted ha tomado, lo ha confrontado. Que ese conocimiento de las Escrituras le ha llevado a usted a tomar decisiones en su vida, le ha hecho corregir sus caminos. De hecho, sé que no somos los mismos que éramos antes, ¿sí? Pues físicamente realmente el cambio no ha sido mucho, pero en cuanto a nuestros hábitos y a nuestra conducta, hemos sido tocados y transformados por la palabra del Señor. Alguna vez predicando a un grupo muy pequeño, casi como el de hoy, pero en una célula, yo les decía que con Dios no se trata de que Él ponga algo en nosotros. En cuanto al carácter, en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a nuestras conductas, a veces nosotros pasamos mucho tiempo pidiendo que aún en nuestro carácter algunas cosas vengan de arriba.
Pero déjeme darle esta noticia. Algunas de esas oraciones no van a tener respuesta. Porque se nos demanda a nosotros despojarnos de esas viejas prácticas de la conducta. Y como le decía ahorita, porque cuando somos confrontados, por ejemplo, con la verdad de las Escrituras, pues es necesario morir o despojarnos ¿de qué? De la mentira o del engaño. Cuando nos confrontamos, por ejemplo, con la negligencia o con la pereza por la palabra del Señor, es necesario que nosotros nos despojemos o muramos a esa negligencia y podamos traer, añadirle a nuestras vidas la diligencia o el qué hacer. Entonces no se trata de lo que Dios quiera quitar en nosotros, sino de lo que nosotros estamos dispuestos a despojarnos. Si hoy tuvieras la oportunidad de hacer una lista de cosas de las cuales todavía no te has despojado, ¿a cuántos ítems llegaría tu lista de cosas pendientes por despojarnos? Siendo honestos, de pronto 1, 2 o 3 todavía están ahí porque seguimos a veces guardándonos para nosotros algunas actitudes y algunos hábitos, y eso es muy fácil evidenciarlo porque en el lenguaje de algunos todavía se escucha: es que yo toda la vida ¿qué? He sido así. Y cuando llevamos esa línea de pensamiento y confesamos aún seguir siendo así, es entonces que vemos a nuestro Padre Celestial esperando que nosotros nos despojemos para que puedan venir entonces a morar en nosotros como fruto de la palabra de Dios morando en nosotros, las virtudes, las actitudes del reino de los cielos. En el texto que vamos a leer, vamos a mirar entonces básicamente 3 cosas, 3 principios fundamentales en cuanto a los efectos de la palabra o nuestra reacción frente a la palabra del Señor. De hecho, en mi Biblia, que es una versión Reina Valera, hay un título que sé que algunos tienen ahí. ¿Qué dice ese título de esa porción? Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Leamos el texto bíblico entonces y vamos a meditar en lo que dice Santiago. Dice el texto bíblico así: Por esto, hermanos míos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Señor, esta noche hemos venido con el ánimo de que tú recibas toda la gloria. Lo hemos expresado al orar. Te damos la gloria cuando declaramos que eres el único en quien confiamos, que puede responder a nuestras peticiones y necesidades. Te damos la gloria cuando nuestras bocas declaran que tú eres
nuestro Dios poderoso, que tú eres aquel que está sentado en el trono, lleno de poder y de majestad. Pero también te damos la gloria cuando alentamos con gozo nuestro corazón en la esperanza que nos está guardada de verte venir en las nubes. Todo ojo te verá, pero los que te esperamos, Señor, nos regocijaremos porque sabemos que habrá llegado el tiempo de nuestra partida. Que hoy tu palabra vive nuestros corazones, nos aliente a perseverar y permanecer firmes y constantes mientras te esperamos, Señor. Aviva el corazón de cada uno también, para que al ser confrontados nos despojemos tanto de nosotros mismos, que puedas darnos todo aquello en lo que Cristo es glorificado. Llénanos pues y aliéntanos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hacedores de la palabra es un tema que hemos venido siendo en los últimos tiempos recurrentes, de aconsejarle a la congregación, de pasar de ese ser oidores, como lo dice el texto que acabamos de leer, solo oidores que se emocionan con el contenido de lo que escuchamos. Esos días, hablando con algunas personas, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Pero hay una sola manera que es verdaderamente provechosa para nosotros y que será de verdadera manera como nosotros llegaremos a alcanzar el fruto, que de hecho no es un fruto que nosotros podamos producir. Los frutos del carácter de Cristo, esas virtudes que tanto hablamos, esas evidencias de que Él mora en nosotros y que hemos sido hechos nuevas criaturas, no es por algo que nosotros hagamos, sino por el efecto de la palabra de Dios morando en nuestras vidas, pero morando en corazones que han decidido comprometerse con esa palabra. San Juan, Jesús cuando oraba o le hablaba con los discípulos, les decía: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo el que permanece en mí, éste puede llevar mucho fruto. De manera que por nosotros mismos, nosotros no podemos producir los frutos de la vida de Cristo en nosotros. Solo si permanecemos pegados a la vid. Pregúntele al que está a su lado y dígale: ¿de dónde estás pegado? ¿De dónde estás pegado? ¿Quién es la vid? La vida es Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es la vida. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y Él puede tomar la vida a quien quiera y dar vida a quien Él quiera. Por eso la vida que usted está buscando, esa vida fructífera, esa vida avivada en Cristo, solo la va a hallar en Él. Haga memoria un momentico. ¿Cuántos años? No me lo digan. Pero ¿cuántos años de vida cristiana tiene usted? Haga memoria de cuántos sermones, mensajes ha escuchado usted en el recorrido de su vida cristiana. Muchos de esos sermones nos han quebrantado. Otros nos han hecho alegrar, nos han llenado de esperanza. Muchos de ellos nos han hecho salir algo enojados a veces, porque nos dicen las verdades en la cara. ¿Sabe qué es lo bonito? Que Dios siempre, así el mensaje sea uno solo, Dios siempre está hablando a cada necesidad. Con la misma palabra que Dios está consolando a uno, el Señor está confrontando a otro. Con la misma palabra que el Señor está levantando el gozo de un corazón, el Señor está corrigiendo, disciplinando a otro. Con la misma palabra que el Señor está generando esperanza en un corazón, con esa misma palabra el Señor está diciéndole a otro: arrepiéntete. Porque la palabra de Dios, lo decía la hermana Paula ahora en el texto que leía, es útil. Nunca ha dejado de ser útil, y hasta que el Señor quiera, esa palabra seguirá haciendo una obra con los corazones que se abren para recibirla, pero para hacer la vida. Entonces haga un poquito de memoria. ¿Cuántos en estos años sermones ha escuchado usted?
Porque no solo los escuchamos en vivo y en directo. Yo sé que usted en la semana pone por ahí algunos de esos buenos predicadores de sana doctrina, predicadores llenos del Señor y del Espíritu, buenos intérpretes de la palabra, y uno se retroalimenta. Entonces sígale sumando a eso. ¿Cuánta palabra nosotros escuchamos día y noche? Entonces, al hacer memoria de todo eso que hemos recibido y al hacer la lista de todas esas cosas que aún es necesario que nos despojemos, ¿qué es lo que ha faltado para que la palabra que hemos escuchado pueda venir y cambiar lo que aún todavía sabemos que somos, que no estamos contentos como somos todavía? En el retiro, yo le contaba a los líderes de un joven que creció en la congregación con una visión. Lo teníamos ahí identificado para el liderazgo y dijimos, este muchacho va a ser grande como líder en el Señor, lo va a usar y todo eso. Y recuerdo que alguna vez este muchacho en una clase de escuela dominical, mientras estábamos hablando del tema, el profesor ese día en la escuela dominical de jóvenes nos decía, ¿cómo creen ustedes que Dios se siente con la vida que usted lleva el día de hoy? Nos estaban confrontando a los jóvenes porque querían ayudarnos a que nos comprometiéramos con el Señor. Y yo recuerdo mucho la respuesta de este joven, porque él decía, yo creo que Dios, como yo me sienta bien, yo creo que Dios se siente bien, porque si Dios me ve a mí sentirme bien, entonces eso es lo que importa. Pero usted se puede sentir bien haciendo lo malo, haciendo lo que es contrario a lo que Dios planeó para nosotros, a lo que estableció como ruta en la palabra. Pregúntele a los que están hoy en su pecado o en su vida de placer, en la mundanalidad, cómo se sienten, y se sienten bien. Entonces, al final, este muchacho recibió la recompensa de ese bienestar de vida que él pensó que Dios respetaba. Pero resulta que cuando recibimos la revelación, cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor, cuando se nos abren los ojos del entendimiento, cuando nos resplandece la luz del Evangelio, entonces ese viene en nuestras propias palabras que creemos que Dios recibe. No es así. Porque entonces la palabra nos revela a aquel que es el camino. El camino que conduce a la vida eterna, el camino único que conduce al Padre, el camino que da vida y vida en abundancia. Porque no es como yo me sienta bien. Y ahí es donde muchos venden la idea de un Dios. Él respeta tus decisiones. Dios te ama tal como eres. No te preocupes porque Dios es un Dios de amor. Y entonces empezamos a tener como ese pensamiento de que el amor de Dios lo tolera todo. Cuando nosotros se nos invita entonces a ser hacedores de la palabra, es porque se nos está poniendo por delante un cambio de ruta. Se nos está poniendo por delante incluso un cambio de actitudes definitivas, no momentáneas, no transitorias. No es adaptar nuestro carácter de acuerdo al momento, sino morir al carácter del viejo hombre para que pueda verse en nosotros el carácter del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Como lo hemos hablado muchas veces y lo decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuánto de Cristo ves hoy en tu vida? ¿Cuánto de Cristo estás procurando alcanzar? ¿Cuánto de Cristo es la meta de tus actitudes? Por esto dice en el versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
Hablemos un poco acerca de la ligereza que tenemos nosotros para hablar. De hecho, la misma palabra de Dios morando en nuestras vidas no es una herramienta para coger a cantaleta al hermano por sus debilidades o por sus fragilidades, o porque vemos a nuestro hermano que no avanza a la medida que de pronto nosotros avanzamos. Amado hermano, lo primero es que la palabra de Dios es nuestro espejo. Y a veces nos gusta poner más el espejo de frente al hermano que de verdad de frente nuestro para ver nuestra realidad. La palabra del Señor, cuando llega a nuestras vidas, nos aclara qué tan equivocados estamos en nuestra manera de pensar. Es como si cada creyente se hiciera el ideal de la vida espiritual. Como que cada uno en particular dijera, bueno, yo la vida espiritual la quiero vivir de esta manera. Yo la vida espiritual, y se hacen fuertes algunos en algunas actitudes religiosas, pero muchas de esas actitudes religiosas a veces ni siquiera le apuntan a alcanzar el carácter de Cristo. Sabe, yo he conocido, como sé que usted también le ha pasado en su tránsito por la vida cristiana, personas que no se pierden un culto. Personas incluso involucradas en el servicio cristiano, pero que sus vidas siguen manifestando todavía actitudes de la carne. Porque siguen estando presentes entonces esas actitudes que en vez de levantar, hacen caer. Que en vez de animar, desaniman. Que en vez de corregir, desprecian. La palabra del Señor, la primera obra que hace es en nosotros mismos. No se nos da una herramienta para corregir a otros. La palabra del Señor está puesta delante de nosotros para que seamos diligentes en corregirnos a nosotros mismos. Es un examen constante, es una confrontación constante. Porque lo primero que debemos hacer todos los días cuando nos levantamos es decir cuánto estamos dispuestos a caminar en la ruta que se nos traza por la palabra del Señor. De manera que alcancemos la meta de ser como Cristo es. Y al finalizar nuestro día, debemos evaluar cuánto de verdad alineamos nuestra vida. Acoplamos nuestra vida. Cuánto de verdad nuestros pies anduvieron por esa ruta de Dios. No cuánto otro caminó, no cuánto mi cónyuge caminó, no cuántos mis hijos caminaron, sino cuánto yo pude ver mi vida en el espejo de la palabra, de manera que estuviera suficientemente dispuesto a corregirme. En este tránsito de la vida, yo he conocido a muchos que con la misma palabra del Señor son hábiles para confrontar a otros, para señalar a otros, para hacer sentir mal a otros. Y el Señor dice, y la palabra del Señor dice, y es como si nunca escucharan que esa palabra también se devuelve hacia ellos, que esa palabra también les habla a ellos, que esa palabra también los confronta. Es como si no fuera con ellos. O como si no fuera con uno. Imagínese que el predicador siempre le predicara a usted de esperanza, de santidad, de obediencia, pero nunca se compromete con ese mensaje que predica. Es exactamente lo mismo. Entonces lo que el apóstol está diciendo aquí, lo que el escritor de esta carta está diciendo aquí, ponga todo el esfuerzo, ponga toda la diligencia, gaste todas sus fuerzas en estarse constantemente midiendo de cuánto avanza usted en alcanzar la meta de sus frutos espirituales, en ver evidencias en su vida. Se nos acercan muchas personas. Hace poco a mí se me acercaba un hermano que me decía, pastor, ¿por qué tal persona está sirviendo en el liderazgo? Sí. Yo le dije, espera un momento, hermano. Eso mismo que tú ves en él,
¿Cuánto de eso ves en tu vida? Se quedó mirándome así, como cuando lo miran a uno como... ¿Cuánto de la debilidad, cuánto de la problemática, cuánto del asunto que estás viendo en tu hermano, cuánto de eso ves en tu propia vida? Y entonces comenzó ese examen interior y hubo un silencio. Y yo dejé que Dios le hablara a esta persona, porque yo terminé diciéndole: mira, hermano, estamos aquí. ¿Sabes para qué? Para alentarnos los unos a los otros a alcanzar la meta de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Pero no la vamos a alcanzar señalándonos. La vamos a alcanzar animándonos a esforzarnos hacia adelante. Porque si yo pongo mi ojo en tu debilidad, en tu fragilidad, en tu flaqueza, me voy a olvidar de mis mismas debilidades, de mis mismas flaquezas, de mis mismas fragilidades. Y entonces, mientras estoy ocupado de que el hermano se corrija para yo aprobarlo a la vista de mis ojos, me olvidé de mí y de la obra que Dios quiere hacer en mí. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas muy generales el día de hoy? Que muchos escuchamos, pero no oímos. Estos días hacíamos el ejercicio en la prédica. Dígale al que está a su lado: Dios me va a hablar hoy. Y algunos se reían, porque lo normal es decirle: Dios te va a hablar. Por eso, porque esa es la expectativa. El esposo viene diciendo: ojalá el mensaje del pastor hoy o del que va a predicar le hable a mi esposa para que deje de ser tan dura, tan cantaletosa, y así viceversa. El hijo está pensando: ojalá el pastor hable a que los papás no deben ser así. Y el papá está pensando: ojalá el pastor hable a los hijos que no deben ser así. Y el empleado: ojalá Dios le hable a los jefes. Y los jefes: ojalá Dios le hable a los empleados. Y así estamos pasándola nosotros, esperando que Dios haga algo en los otros, pero que no se meta conmigo. Y ese es el ejercicio. Cuando usted venga para el templo, dígale: Señor, ¿qué me vas a decir hoy? A veces no nos va a escuchar, no nos va a gustar. Algunas personas con las que le dije ahorita que venía hablando en estos días, me decían: imagínese, pastor, que mi hija me decía, por ejemplo, en cuanto a la problemática que están viviendo: mamá, mira esto, aquello y lo otro. Y yo le dije: y tú no has escuchado la voz de Dios, y Dios te ha estado hablando hace tiempo por medio de tu hija. Porque a veces pensamos: es que si predica tal, o es que si el consejo me lo da tal, o es que si alguna cosa extraordinaria pasa en medio del mensaje y siento un temblorcito, entonces Dios sí me habló. Pero a veces, de la manera más sencilla, Dios te habla. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los que trabajamos en una empresa secular, que tenemos compañeros que no conocen del Señor y que están ahí, y a veces, escuche bien esto, hasta la misma familia o hasta un vecino, a veces cuando nosotros en nuestra conducta no mostramos la evidencia de la palabra de Dios haciendo una obra de nosotros, a veces nos dicen: y no que usted es cristiano, pues. Y hay personas a nuestro lado, a mí me pasa algunas veces: oye, pero los cristianos sí pueden hablar de esta manera, y ahí ve uno al Señor diciéndole: cuidado, cuidado, porque recuerda decir que aquí somos luz, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Es muy fácil, pero ¿cuánto alumbramos cuando estamos en medio de las tinieblas? Y usted va a alumbrar, su luz va a alumbrar y a brillar con la intensidad del compromiso, de su obediencia a la palabra de Dios, esté donde usted esté. Por eso, en estos últimos días, que has oído que Dios te ha dicho que debes corregir, que debes tener cuidado, que debes estar alerta. ¿O somos simplemente de los que nos emocionamos con el mensaje del domingo y como popularmente decimos: ay, qué lindo estuvo el mensaje, y al lunes
Ya no nos acordamos de qué fue el mensaje, pero estuvo muy bonito. No, hermano, no se trata de emocionarnos. Se trata de tomar decisiones. Y que cada que Dios te hable en algún área, tú estés dispuesto a despojarte de esa área en la que Dios te está diciendo, despójate para que pueda venir la provisión de lo alto, de una cosa nueva del carácter de Dios en nuestras vidas. De ese fruto que resulta de estar pegados de la vid. Ahora, la diligencia debe ser para oír, y el pastor Efigenio hace días nos daba la definición del verbo oír, que es un oír con compromiso de reflexión, un oír con compromiso de ir en pro de eso que estamos escuchando. Pero 2 veces se nos recomienda ser tardos para hablar y tardos para airarnos. Verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Recuerde que el escritor está teniendo en cuenta que esta palabra va a llegar a corazones que incluso ni siquiera pensaban en algún momento tener un encuentro con Dios. ¿Qué se necesita para que la palabra de Dios comience a hacer los efectos en nosotros que Dios espera? Porque su palabra, vuelvo e insisto, es útil. Sigue siendo viva y eficaz. Sigue siendo poderosa para transformarnos. Pero necesita encontrar corazones mansos. No mensos, mansos. Corazones que estén dispuestos a arrepentirse, a corregirse y a encaminarse en la dirección que revelan las Escrituras. Si cualquier actitud de altivez, de soberbia, de autosuficiencia, de orgullo, ya son la limitación de la palabra de Dios para obrar en nuestras vidas. ¿No le ha pasado a usted que una vez se encuentra personas que uno las ve todo el tiempo en la congregación, pero como uno ve que como que nunca pasa nada en esa vida, como que está ahí? Pero uno dice, como que sí será con el Señor, sí estará en serio, sí se las trae con el Señor, sí quiere o no quiere, porque uno simplemente ve el estar ahí, pero no ve esa motivación, no ve uno ese emprender un reto de vida espiritual, no ve uno el crecimiento. Esos son solo los oidores momentáneos, cuyo corazón está endurecido. ¿Qué puede endurecer el corazón? El creer que nosotros estamos más allá de lo que nos revela la palabra del Señor. Endurecer el corazón es también creer que podemos vivir conforme a nuestros propios criterios. Escuchamos mucho, pero ¿cuánto nosotros dejamos que la palabra del Señor se vuelva nuestro calzado? Recuerda Efesios capítulo 6, calcen sus pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está usando un simbolismo, lo predicamos hace poco, pero lo que está diciendo es que la única ruta que deben conocer mis pies es la ruta que conduce a la voluntad del Padre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Hacia dónde nos guía la palabra del Señor? Hacia Cristo. Por eso, cuando te ves en el espejo, ¿a quién ves? Si hoy yo le dijera, bueno, usemos un porcentaje al mirarnos al espejo y evaluarnos y conocernos, porque en ningún momento somos más honestos que cuando nos vemos al espejo, ¿sí o no? Porque usted le dice a esa persona que está frente al espejo, yo sé quién eres tú, te conozco bien, ¿sí o no? Eso no podemos engañar al que vemos ahí, sabemos quién es. Pero si pudiéramos medir, hoy vaya, mírese al espejo antes de acostarse,
mientras esté cepillando, no sé, desmaquillándose las hermanas, no sé, yo mientras me despeino. Pero cuando usted vaya hoy al espejo ahorita, haga ese examen honesto esta noche y diga, a ver, ¿cuánto hay en este que yo estoy viendo de Cristo? Si nos ocupáramos en él, porque esa es la verdadera obra de la palabra del Señor. Escuche bien esto. Podemos tener conocimiento sin tener el más mínimo vestigio del carácter de Cristo en nosotros, de la vida de Cristo, de la disposición de Cristo, del ánimo de Cristo, del deseo de Cristo en nosotros. Y puede haber mucho conocimiento y tener una biblioteca llena de los últimos y mejores libros y mejores escritores y no sé cuántas versiones de la Biblia, pero ¿cuánto ha producido eso de Cristo en mí? Entonces, todo empieza por desechar, y mire la palabra que usa el escritor, toda inmundicia y abundancia de malicia. Entonces, ¿cómo es para ver esa obra fructífera en nosotros? Diga conmigo, yo quito. Yo sé que no hemos comido, nos está esperando la comidita en casa, pero diga conmigo, yo quito, yo desecho, yo me despojo, la palabra del Señor pone. La palabra del Señor produce, la palabra del Señor me lleva a fructificar, la palabra del Señor suple lo que deja ese vacío de lo que yo desecho. No es un intercambio, no es un intercambio. Recuerde bien, el apóstol Pablo está diciendo, hagan morir en ustedes lo terrenal. Quítese de ustedes las cosas del viejo hombre. Sepulten, dejen atrás, olvídense, denle la espalda, tomen distancia de esa vieja naturaleza para que aprecien, para que corran con diligencia, para que se apresuren a lo que está propuesto delante de usted y de mí, de Dios, que es agradable y es perfecto. Entonces, mi amado hermano, despojémonos. Y dice el verso 22, por tanto, sean entonces, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Ser qué? Hacedores de la palabra. Y es muy sencillo, poner en práctica. Hay una cantidad, en las cartas apostólicas, hay una cantidad de ejercicios espirituales que los apóstoles dicen, los escritores dicen, mire, ocúpese usted, creyente, ocúpense de ejercitarse en el bien que hacer con el hermano. Yo no puedo medir la santidad de su vida, ni su crecimiento espiritual, ni puedo saber qué tan comprometidos. Yo eso no lo sé porque eso es de su corazón. Pero yo puedo tenerlo a usted como el depositario de mi ejercicio espiritual, es decir, yo puedo tomarlo a usted como, digámoslo en esta palabra, me disculpan si no es la correcta, pero como mi conejillo de indias, para que usted yo pueda ver cuánto yo estoy tomando de la vida del reino de los cielos, en compasión, en misericordia, en generosidad, en comunión, en aliento, en cuanto a la esperanza que tenemos. Y es para con usted, para con quien yo puedo practicar ese mandamiento que dice, ámense los unos a los otros. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo a sus discípulos. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, mire, hermano, es tan sencillo como que usted quiere alcanzar muchísimas bendiciones. Pero si tan solo no damos ese sencillo paso de amar al hermano como Cristo nos amó, olvídese de alcanzar cualquier otra cosa. Entonces,
Encontramos una lista en las cartas apostólicas, encontramos una cantidad de listas donde ellos dicen, primeramente con los hermanos de la fe, sean compasivos los unos con los otros, sopórtense los unos a los otros, aunque sean difíciles. Dios por el Espíritu Santo les dio la previsión de saber que en las iglesias iba a haber gente difícil. ¿Y qué dice de los difíciles? Sopórtenlos. A los difíciles, ¿qué se necesita para soportar a un difícil? Misericordia, paciencia, compasión, pero sobre todo, amor. ¿Dónde es el primer lugar donde evidenciamos el cumplimiento de ese mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Dígale que está a su lado, conmigo. Es en el hermano donde yo puedo ver que estoy amando como Cristo amó. Claro que hay un efecto también directo de ese amor, y es amar a los que están en la oscuridad, amar a los que están perdidos, amar a los que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Pero cuando Jesús da el mandamiento, lo da en el contexto de sus discípulos, de sus seguidores, de aquellos en los que Él se había depositado. Entonces, pensemos por ejemplo en eso. ¿Cómo está nuestro amor los unos con los otros? Cuando Judas metió el pan en el plato, Jesús tenía el mismo amor por él. Cuando Judas fue y lo vendió por 30 monedas de plata, Jesús tenía el mismo amor por él. Cuando Judas fue al huerto y lo vendió y lo entregó con un beso, Jesús lo seguía amando igual. Cuando Judas ya no apareció más y Jesús dijo, todo está cumplido, ahí Jesús seguía amándolo, porque su amor no cambia. Y es así como nosotros nos tenemos que amar. Qué difícil, pero es el mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y ahí ya estaba implícito la entrega y el sacrificio de Jesús, incluso por aquel que le negó 3 veces y luego le había dicho unos momenticos antes, voy contigo hasta la muerte, Señor. Y cuando Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado. Pero eso se lo decía Jesús a Pedro aún con amor. Y nosotros a veces nos damos el derecho de limitar el cumplimiento del mandamiento, porque es que a mí me parece que de pronto mi hermano, por lo que me hizo, no debe ser merecedor de que yo lo ame. No, hermano. Si no, no tendremos fruto de Cristo en nosotros. Esa es la verdadera obra de la palabra de Dios, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Recuerda el ejemplo que le dije. Entonces, no es venir y tomar en el perchero los martes el vestido de oración, no es venir y tomar el perchero la adoración, no es venir ponernos de buenos cristianos en la iglesia, sino que determinemos de todo corazón ser hacedores de la palabra. Haga otra reflexión conmigo, personal usted ahí. No sé si la quiere hacer frente al espejo, no sé, pero de todo lo escuchado, de todo lo oído, ¿cuánto aprovecha usted? Vaya un poquito más allá. Sea honesto con usted mismo, seamos honestos con nosotros mismos y podamos decir, Señor, ¿en qué de mi conducta espiritual, de mi religiosidad, yo me estoy engañando a mí mismo? Nuestras propias justicias delante del Señor son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. A nosotros nos creemos que
yo creo que ya como que estoy llegando al punto. Recordemos a aquellos que nos superaron en hechos, en entrega, en constancia, en perseverancia, y que aún así decían: lo que yo he hecho ni siquiera es lo que es agradable delante del Padre, porque hemos hecho lo que se nos ha demandado hacer. Lo hemos hecho más allá de lo que sabemos que podemos hacer para honrar y glorificar el nombre del Señor. ¿En qué de lo que escuchamos nos engañamos a nosotros mismos? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, ¿cómo? Atentamente. Lea el texto ahí en el versículo 25. Mas el que mira, ¿qué? Atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tenga en cuenta dos palabras claves aquí. Número uno, mirar atentamente en la perfecta ley de la libertad. Porque definitivamente, mis amados hermanos, eso que escuchamos, pero no hacemos, se convierte en una tremenda atadura de religiosidad. Eso que escuchamos y no hacemos se convierte en el principal tropiezo para que disfrutemos de la libertad con la que hemos sido llamados a disfrutar de la nueva vida en Cristo. Y segundo, perseveren en ella, no siendo nuevamente, insiste el escritor, oidores olvidadizos. ¿Qué hemos olvidado? ¿Cuáles son aquellas cosas que un día eran nuestra meta, que un día eran nuestra inspiración? Como aprendieron los líderes, ¿cuál era ese impulsor espiritual que te motivaba y por lo cual estábamos dispuestos en algún momento a dar la vida por el reino de los cielos? ¿Qué has olvidado que te ha hecho de pronto perder el fuego? ¿Qué has olvidado que te ha hecho de pronto simplemente conformarte? Necesitamos, hermanos, que cada que recibamos la palabra, mire, algo que sucede y que debe ser lo correcto en nuestra conducta al oír la palabra del Señor es que usted, cuando esté escuchando el mensaje de hoy, usted ya esté haciendo el ejercicio de cómo conectar eso con el mensaje del domingo pasado para que se vuelva un complemento, porque lo que recibimos el domingo tiene absolutamente todo que ver con lo que estamos recibiendo esta noche. Así no sea el mismo texto, así no sea el mismo mensaje, así no tenga los mismos ingredientes, pero la palabra de Dios tan perfecta que dice, como nos enseñaba el pastor Álvaro el domingo, entonces eso tiene que ver con la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida. Entonces vamos haciendo lo que usted escuchó hoy, lo va a conectar con lo que escuche el próximo domingo. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente, su espíritu, todos sus sentidos están en función de no perder el hilo de pensamiento de Dios. Cada que Dios te habla a través de un mensaje de un siervo diferente, Dios siempre te está hablando del propósito de tu vida. Cada que Dios te habla, hay un ingrediente de lo que Dios quiere que tú escuches y de lo que Dios quiere que a través de lo que escuchas crezcas y te afirmes y perseveres. Porque la palabra de Dios va en una sola línea de pensamiento, y es llevarnos a Cristo. Por eso el apóstol decía, si alguien se levanta en la congregación para hablarles otra cosa totalmente diferente, otro evangelio totalmente diferente, el tal sea anatema. Cuando usted lee las cartas y las epístolas de estos hombres de Dios, yo a veces pienso como si ellos hubieran estado sentados en una reunión y entonces yo voy a escribirle a este como que se compartían los pensamientos y se compartían lo que iban a decir, como que hablaban una lluvia de ideas, pero no fue así. Cada uno escribió
desde lugar y condiciones diferentes. Cada uno escribió desde épocas incluso diferentes, pero eran guiados por el mismo Espíritu, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y los santos hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la obra del Espíritu Santo? Llevarlos a cada uno de ellos, a inspirarlos para que escribieran a las iglesias, para que las iglesias al recibir el mensaje tuvieran las herramientas de caminar todas en una misma ruta, y era de buscar la obra de Cristo en sus vidas, el carácter de Cristo en sus vidas. Por eso, mis amados, ese ejercicio que le acabo de proponer, busque en cada mensaje el conector de eso. Esta prédica sistemática es especial porque no se va a salir del libro de Santiago, pero cuando usted esté en la iglesia diga: yo recuerdo que el martes nos hablaron de esto y aquí el pastor está aplicando esto, es porque su espíritu está en función de recibir esa palabra que es útil para animarle, redarguirle, construirle en la vida espiritual. No ser ese ejercicio nos impide ser oidores olvidadizos. Algunos están escribiendo por ahí, y me acuerdo, yo no sé cuántas agendas dejó mi papá de material, porque, hermano, hasta los anuncios los escribía. Hasta los anuncios. Yo recuerdo que alguna vez a mi papá, finalizando el año, le invitaron a hacer un resumen de prédicas, y él se lo tomó muy en serio. El pastor le dijo en ese entonces de la congregación: hermano, usted que siempre toma nota de todo, por favor haga un resumen para que al final de año usted nos dé un resumen así concreto. Y hermano, mi papá llegó con una cosa así grande, y en enero esto, y en marzo, y bueno, hubo que pararlo porque era demasiado, pero había una disposición siempre a tener ese archivo espiritual ahí. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, tener ese archivo espiritual en nuestras vidas. Haga la posibilidad de memorizar, haga la posibilidad de llevar esa secuencia, de tener en su vida ese atesoramiento de la palabra, de manera que usted no olvide en qué Dios le ha hablado, y no olvide en que usted se ha comprometido a vivir también para la gloria de Dios. ¿Cuál es la mejor manera de que a uno no se le olvide una cosa? Haciéndola, practicándola. Tenemos un dicho popular entre nosotros como comunidad latina, y eso como colombianos, y es: la práctica hace al maestro. Por oír, ninguno de nosotros nos vamos a volver. Yo puedo oír mucho de mecánica y no por eso voy a ser un buen mecánico. Puedo oír mucho de medicina, me encanta cuando uno pone Discovery y empieza a ver estos tratamientos y estos descubrimientos, pero eso no me califica a mí para ser un médico. Pasa igual con la palabra del Señor. Hay gente que tiene Biblia. Yo recordaba cuando los abuelos decían: yo me he leído 3 veces, 4 veces la Biblia, decían los abuelos, y seguían siendo como si no conocieran a Dios, ciegos, atados a vicios religiosos. Nunca tuvieron un encuentro con Jesús. El propósito de la Escritura es que tengamos ese verdadero encuentro con Jesús. Recuerde esto: mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, será bienaventurado en lo que hace. ¿Dónde más dice eso? Recuerda. A ver, que no somos oidores olvidadizos. ¿Dónde más dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos? En todo lo que hacemos. No recuerdo. Josué 1, Salmo 1, Sermón del Monte. Y todo tiene que ver con aquellos que oyen la palabra y la hacen. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guardar y hacer. A nosotros nos gusta mucho guardar, pero de ahí al hacer, necesitamos entonces acortar esa distancia. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué está queriendo decir el apóstol aquí? Está hablando de la incoherencia. Hablamos mucho, pero lo que hacemos muchas veces va en contravía de eso que hablamos. ¿Recuerdan que les dije hace algunos meses en una prédica? ¿Cuál es el mal que más sufre hoy la iglesia? Es la incoherencia. ¿Qué es lo opuesto a la sabiduría? Sabiduría es que te comportes de acuerdo a lo que conoces, de acuerdo a lo que sabes. ¿Qué conoces de las Escrituras? Compórtate como tal. ¿Qué sabes de las Escrituras? Compórtate como tal. Pero la incoherencia entonces nos refleja cuánto engañamos a nuestro corazón. Por eso, luego el apóstol va a dedicar un capítulo entero al tema de la lengua, pero aquí está dando un primer viso de cuán engañoso es hablar, hablar y hablar, pero no hacer. Somos juzgados por lo que hablamos. Recuerda el ejemplo de la gente que tenemos al lado. Pero usted no es evangélico, pues. Porque somos muy ligeros para ir citando Biblia, para ir mencionando ciertas cosas y hablamos, pero cuando la gente que no es para nada ignorante mira nuestra conducta, algo falta ahí, algo está pasando ahí. Y termina entonces diciendo el texto: la religión pura y sin mancha, el culto aceptable, la vida verdaderamente agradable y aceptable delante de Dios, es la vida que por el conocimiento practica entonces misericordia y santidad. ¿Cuál es la religión agradable delante de Dios? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. No exige mayor interpretación la conclusión de esta porción del texto, porque ¿qué es lo que nos puede dar la fuerza para guardarnos sin mancha? Pues el aprecio de esa palabra útil, viva y eficaz. Solo por la palabra, que es la espada del Espíritu. La misma palabra es el escudo de la fe. La misma palabra es el calzado del Evangelio que nos mantiene en una ruta segura, que nos da la fuerza para pelear contra esas manchas que quieren arrugar y manchar la vida de santidad con que hemos sido vestidos en Cristo Jesús. Usted lleva una vestidura que debe cuidar. Cualquier cosa puede contaminar ese vestido con que hemos sido vestidos. La vida nueva en Cristo. Hablaba con un hermano el domingo y le decía: estar vestidos de Cristo tiene implicaciones muy tremendas para nuestra vida. Pensemos un poquito en eso. ¿Cuánto estamos vestidos de Cristo? Ese debe ser el más próximo resultado de nuestras vidas, por la palabra de Dios morando eficazmente en nuestros corazones. Vernos vestidos de Cristo Jesús. Así que no sean entonces ustedes oidores olvidadizos. La práctica de esta palabra, no la de hoy, toda la que usted ha escuchado, será la que le dé la fuerza para guardarse sin mancha del mundo. Cuando usted vea la atracción del mundo, la seducción del mundo, el tropiezo del mundo, las acechanzas del maligno, usted dirá: no vale la pena por causa de lo que he alcanzado en Cristo Jesús. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Amén.